Vídeo número 262 de 365. Pregunta. Buenos días, Joan. Gracias por los vídeos que estás haciendo últimamente sobre Dios. Yo personalmente me encantaría creer, pero una y otra vez me doy de bruces con el muro de los niños y el sufrimiento que muchos de ellos padecen. ¿Te pasó a ti? ¿Cómo lo superaste? Muchísimas gracias. Pues claro que me pasó. De hecho, fue una de las cuestiones más difíciles de superar para mí, siendo, en mi caso, una de las cosas que yo considero más importantes del mundo, sino la que más, ¿no? Los niños. Yo, además, como padre de dos niños pequeños, mayor ya no tanto, tiene casi 12 años, a mí es una cuestión que me afecta directamente. Y además siempre me han gustado mucho los niños y me ha preocupado mucho su bienestar y su futuro. Hasta el punto en el que si, por ejemplo, yo recuerdo cuando vi World War Z, ¿no? De la peli de Brad Pitt y de los zombies, empecé a verla y lo veía a él, al protagonista, huyendo con su mujer y sus hijos, ¿no? De las amenazas de los zombies y todo esto. Y yo cogí tal nivel de estrés que tuve que coger el teléfono y buscar a ver si a esos niños les pasaba algo antes de empezar, antes de decidir si veía más la peli o no. Y hasta el punto en el que si yo iba a ver ahí que a los niños les sucedía algo, vamos, mi decisión era no ver la película. O sea, por mucho que yo supiese que es una película, o sea, no podría haberlo soportado. Soy muy sensible a estos. Perdón, que le he dado aquí al parar. Como les decía, soy muy sensible a todo lo que les suceda a los niños. Y viendo y sabiendo que en el mundo muchísimas criaturas, muchísimos niños sufren de una forma muy injusta, ¿no? Muy atroz, incluso en muchos casos, en demasiados casos. Pues esto me provocó una dificultad muy grande a la hora de completar mi fe y poder responder a las preguntas que todos nos hacemos en algún momento de por qué, si hay Dios, a los niños inocentes, ¿no? Y a los niños en general, caray, les suceden cosas tan malas, ¿no? Y, y comprendo perfectamente a la persona que me hace la pregunta porque es algo que ya me pasó. O sea, yo decía también eso de no puedo tener fe en una cosa o en algo que permite tal sufrimiento de estas criaturas, ¿no? Incluso de bebés y cosas así. Que dices, madre mía. Pero tras pasar muchos años orbitando esta cuestión, que es lo que normalmente hacemos cuando nos encontramos con algo que nos resulta desagradable, que es que no pensamos amplia, larga y profundamente sobre las cosas, sino que nos encontramos de frente con esa situación que nos repele, que nos desagrada y disgusta y nos afecta tanto, y directamente nos apartamos, ¿no? Decimos, paso, pero no vamos hasta el final. Y un día, harto de que esa cuestión me sobreviniese cada 2 por 3, decidí llegar hasta el final. Llegar hasta el final de eso. Y llegué a ciertos puntos que finalmente hicieron que ese muro en el que chocaba una y otra vez finalmente cediese y pudiese así completar mi fe. Lo primero es comprender que la mayor parte del sufrimiento de los niños no tiene que ver con Dios, sino con otros seres humanos que les hacen daño. En el uso del incorrecto o malvado del libre albedrío, demasiados seres humanos hacen daño a demasiadas criaturas inocentes, a demasiados niños, ¿no? Y eso, aunque queramos hacerlo así, es incorrecto decir que es culpa de Dios, es culpa de las personas que les hacen daño, porque podrían no hacérselo. Y pensando en esto pensé, caray, pues si todas estas personas que hacen daño a los niños fuesen cristianas,
no les tocarían un pelo de la cabeza, ¿verdad? Entonces, así, de golpe y porrazo, si estas personas que les hacen daño creyesen en Dios, jamás un niño sufriría, por lo menos, por parte de otro ser humano. Y así ya nos enfrentaríamos a un mundo mucho mejor a este respecto, por lo menos. Pero claro, luego hay otras cuestiones, otros sufrimientos que tienen los niños y que no dependen de otros seres humanos en apariencia directamente, ¿no? Como los niños que pues se mueren de hambre en algunas partes, o se mueren de sed, o se mueren por condiciones de vida lamentables. Pero aquí de nuevo de nuevo observamos que este sufrimiento no sería tal si todo el mundo creyese en Dios, ¿no? Y todo el mundo intentase hacer el bien, porque al saber que hay niños pasándolo mal en alguna parte, pues acudiríamos todos en tropel ahí a ayudar, ¿no? Pero sobre todo me refiero a que, por ejemplo, si hay niños que se mueren de sed, de hambre o de condiciones de insalubridad en X país, el gobernante de X país no podría soportar esa idea y haría lo que fuese para solventar esa cuestión. O sea, podría hacer lo suficiente como para que eso no sucediese. Y de nuevo nos encontramos en una hipótesis igual a la anterior que ya he comentado, que es un sufrimiento que en este caso indirectamente depende del mal uso del libre albedrío de parte de otra persona que sí tiene una responsabilidad directa con el bienestar y por lo tanto también con el sufrimiento de esos niños. Pero claro, luego hay un tipo de sufrimiento que directamente no tiene en apariencia tampoco nada que ver con otros seres humanos, aunque eso habría que discutirlo llegado el momento, ¿no? Que son estos niños pues que desarrollan una enfermedad demasiadas veces fatal, ¿no? Y esto era a mí lo que más me costó resolver. Y ¿cómo decirlo? Lo que pese a no tener quizá una respuesta completa, sí que encontré una respuesta lo suficientemente convincente como para poder sortear ese obstáculo, como para poder superarlo. Y es que si hay Dios y es bueno y hay una vida para nosotros después de la muerte, como yo pienso que sí la hay, sí hay un Dios y es bueno, y una de estas inocentes criaturas sufre una enfermedad mortal y finalmente fallece, pues ahí donde esté, ahí donde vaya a ir, va a estar muchísimo mejor de lo que podría llegar a estar en este mundo. Y eso a mí me parece que es algo absolutamente irrefutable. Si aceptamos que hay un Dios y que es bueno y que es además el Dios del cristianismo, por ejemplo. O sea, en ese caso, obviamente nos dolería muchísimo su partida, porque ya no lo podríamos ver en esta vida, aunque sí en la siguiente, y tendríamos esa tranquilidad de que ese niño o esa niña está mejor ahí donde está de lo que estaremos nosotros aquí en la vida y de lo que él mismo o ella misma estaría en lo que le quedase aquí de vida. Aquí muchos dicen, no, pero no viviría muchas cosas aquí. Ya, pero es que cualquier cosa que pueda vivir ahí es muy, muy, muy superior a lo que podemos vivir aquí, en tal magnitud, además, y en tal número, que sería para mí impensable que pudiésemos echar de menos algo de lo que vayamos a vivir aquí, en comparación a lo que podremos llegar a vivir ahí. Esta es la conclusión a la que yo llegué en su momento. Y digo también que hasta esas enfermedades son cuestionables, porque vete a saber qué tipo de impacto tenemos y de influencia tenemos nosotros en el ambiente y en el entorno como para provocar, vete a saber qué enfermedades, ¿no? Pero como no puedo decir nada concreto al respecto, dejaré de lado esta teoría. Hace años, en una de mis conferencias online, surgió este tema. Es un tema que sale muchísimo, ¿de acuerdo? Y
Y es muy curioso, yo en prácticamente todas las conferencias que doy empezamos hablando sobre filosofía, sobre la felicidad, sobre el dinero, sobre un montón de cosas. Y finalmente siempre acabamos hablando sobre Dios, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida. Y me alegro de que sea así, porque estas son realmente las cuestiones fundamentales, ¿no? Las cuestiones más importantes de la filosofía y de la vida. Y recuerdo una mujer que, bastante cabreada y muy afectada, me dijo, pero ¿y los niños? ¿No? ¿Y qué pasa con los niños que sufren y que se mueren y tal? Y, y yo le dije, vamos a ver, seamos fuertes y soportemos la verdad, ¿de acuerdo? Y lleguemos así hasta el final. Si hay Dios, como os he comentado antes, si hay Dios, le dije, y un niño inocente, aunque tan siquiera conozca quién es Jesucristo y quién es Dios y no sepa nada de teología, ni de filosofía, ni de nada, y uno de estos niños se muere, por desgracia, ese niño va directo al cielo. Va directo al cielo, o sea, está en edad inocente, no responsable. Dios, si es Dios, tiene que ser justo, tiene que ser perfecto, no puede tener la injusticia en su chasis, coño. No está hecho para cometer ninguna injusticia. No podría, aunque quisiese. Que no podría querer porque es perfecto, tan siquiera. Y si a ese niño finalmente le sucede que muere, ese niño va directo al cielo. Va directo al lado de Dios y va a estar mejor de lo que estaremos, le dije, tú y yo en nuestra vida. Pero por otra parte, si no hay Dios, no sé hasta qué punto realmente podemos hablar de injusticias. Y si no hay Dios, hay que ser consecuente con esa idea. Y por muy duro que sea lo que yo te voy a decir ahora, si no hay Dios, y todo esto es un proceso azaroso de una concatenación aleatoria o atómica o biológica o bioquímica de eventos, causa, efecto, hasta que se llega a un niño en la Tierra que va y se muere. Pues tiene tanta importancia su muerte como podría tener la muerte de un limonero. Entonces, ¿por qué nos consternamos? Pues porque sabemos en el fondo que hay algo ahí que significa más. ¿Qué significa más? Yo leí hace tiempo este libro, El caso de la fe, de Lee Strobel. Es un librazo. De hecho, casi todos los libros de Lee Strobel son de una calidad brutal. Y recuerdo que leí en la página 139 y 140, en una conversación que tiene Lee Strobel con el teólogo y filósofo Norman Geisler, que dice así, le dice Geisler a Lee Strobel: de acuerdo con la Biblia, cada niño que muere antes de la edad de la responsabilidad se va al cielo a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Ahora, si hubieran seguido viviendo en esa horrible sociedad, pasando a la edad de la responsabilidad, sin duda se hubieran vuelto corruptos y por siguiente perdidos para siempre. Bueno, dice aquí básicamente que los niños son inocentes, de todas, y de que cualquier niño, aunque en su estructura interior quizá pudiese estar más predispuesto a no cometer actos buenos en el futuro, aunque quizá tuviese unos padres negligentes, un entorno malísimo, que lo llevase por el mal camino, incluso esos niños que podrían estar de alguna forma no predestinados, pero sí orientados hacia una mala vida, hasta esos niños, si les pasa algo antes de la edad de la responsabilidad, esos niños están salvados. Esos niños están salvados. Y conociendo los atributos de Dios, es absolutamente lógico y racional pensar que esto es así, porque no podría ser directamente de otra manera. Entonces, cuando llegué a este punto, y también viendo cómo Jesús defendía a los niños en los evangelios, ¿no? Ya lo comenté en un vídeo pasado, lo de cuando la amenaza que soltó, ¿no? Diciendo: cualquiera que toque a uno de estos niños
Lo mejor será que se ate una piedra de rueda de molino al cuello y se lance al mar, porque veniendo a decir, porque eso no será nada en comparación con lo que os voy a hacer yo, cabrones. Entonces, viendo esto y conociendo a Dios y sus atributos, pude así derribar por fin ese muro que tenía que ver con los niños y con el sufrimiento. Y poder así pasar a completar definitivamente mi fe. Y espero de verdad que este vídeo sea lo suficientemente bueno, espero, como para, como para ayudar a más personas que están en esa tesitura, en esa problemática absolutamente lógica y razonable del sufrimiento y los niños y el mal que se le hace a los niños, pues que puedan así trascenderlo y poder pasar al siguiente muro, que a veces puede ser así, ¿no? El camino hacia la fe completa es un camino por fases, es un camino por fases llamadas problemas y cosas que se tienen que resolver y que llevan trabajo y que conllevan mucha dificultad, pero que lo mejor que podemos hacer es realmente llegar hasta el final e intentar descubrir la verdad. Y como yo digo y defiendo siempre, cuando uno busca a Dios, porque sí, no es fácil de encontrar, pero cuando uno busca la verdad, sí que al final de esa verdad suele estar Dios ahí, esperándonos. Nada más, espero de corazón que os sirva y ayude. Nos vemos mañana, seguro. Paz.